Cambiamos nuestro logotipo. Este es el que vamos a usar hasta el 2 de octubre. Y no es una cuestión política para nada. Somos totalmente apolíticos como estudio y como diseñadores. Sino porque no tendría sentido que tuviéramos un estudio de diseño gráfico que lleva 14 años funcionando en este país y que no le apostáramos a poder tener un futuro en paz. La charla que preparé para hoy, o que complementé para hoy, porque evidentemente, y debido a esta proliferación de las charlas, lo que uno hace es intentar tener una anual y poder ir nutriéndola durante el año para luego poder tratar otro tema. La anterior que tenía trataba sobre la pregunta de si se puede vivir del diseño gráfico en Colombia o en el mundo. Y de tanto ir a estos encuentros con diferentes diseñadores, también me di cuenta que de repente estaba uno compartiendo escenario, como en este caso, con gente que trabaja el diseño y que es buenísima en el diseño. Entonces yo dije, vamos a hablar de otra cosa que no sea diseño para que no quedar tan mal. Y buscando en los procesos que hacemos en el estudio, fue que llegué a esta charla, ¿no? Que se llama Se buscan diseñadores gráficos que sepan escribir. El libro que yo más consulto en mi quehacer creativo no es un libro de diseño, sino es un libro de escritura, y en este caso de escritura publicitaria. Eso que los gringos llaman copywriter y que los latinos no hemos sabido cómo llamar. Y esto se debe a que los orígenes de la publicidad impresa y de la publicidad en general vienen de los periódicos, del inicio de los periódicos, cuando los productores de ciertos productos se dieron cuenta que era una buena manera de decir que tenían esos productos metiéndolos en ese fanzine, en esos periódicos, en esos panfletos que la gente estaba leyendo. Y entonces empezaron a encargarle a los redactores de los periódicos que escribieran esos avisos, y así nació la redacción publicitaria. Este libro, que es literalmente del siglo pasado, pero que sigo recomendando mucho, y existe su versión en español, se llama The Copybook, y es como 32 de los mejores copywriters, redactores publicitarios del mundo, hacen su trabajo, comentan cómo lo hacen. Yo tuve la fortuna de trabajar con uno de esos 32, con este señor que se llama Adrian Holmes, un inglés, muy inglés, que era el director creativo general mundial de la agencia Lowe, cuando yo trabajaba en publicidad y éramos asociados a esa red inglesa. Adrian, su primera característica que se aprecia un poco en esta foto es que era un inglés que se vestía impecablemente, con ropa hecha a la medida, con zapatos hechos a mano, siempre de corbata, siempre impecable, y era el director creativo. Y curiosamente Tim Delaney, que era el director de cuentas, siempre iba a la oficina en tenis y sudadera. Y esa dicotomía que había en esa agencia era lo que la hacía tan grande. Y él me inculcó, Adrian, que la escritura era una gran arma para la creatividad, no importa la creatividad que uno ejerciera, y que podía ser una muy buena arma para el diseño gráfico. El año pasado la Cámara de Comercio de Bogotá nos invitó a que hiciéramos una exposición sobre nuestro trabajo, y el curador Jorge Restrepo nos pidió que no quería que fuera una exposición de resultados únicamente, sino que quería mostrar algo del proceso creativo también. Y entonces habló de bocetos, habló de caminos abandonados, habló de propuestas rechazadas, habló de experimentaciones, de búsquedas en el diseño. Y entonces nos pusimos a buscar. Yo le dije, Chato, yo no creo que
tengamos mucho de eso realmente. Y con Viviana Flores en ese momento, que estaba trabajando con nosotros, que fue directora creativa nuestra durante muchos años, ahora vive en Nueva York, nos pusimos a buscar a ver qué teníamos y lo único que encontramos fue esto. Nosotros cuando nos presentamos a nuestros nuevos clientes les decimos que nuestro proceso de trabajo es pensar mucho y hacer poquito. Eso en un principio los asusta porque, claro, el cliente paga y quiere que uno haga mucho. Y nos dimos cuenta que nuestro proceso creativo se limitaba casi que exclusivamente a escribir las ideas. De hecho, hoy en día, que hemos investigado más sobre esto, a los diseñadores nuevos que entran al estudio, siempre sus primeros proyectos les exijo que me los presenten en una hoja escrita. Proyectos de diseño, de imagen, o de una publicación, o de un empaque, pero les exijo que el primer boceto que me presenten sea un escrito, ¿vale? Para que tengamos claro qué es lo que quieren hacer y no se vayan a la pantalla del computador a buscar qué es lo que quieren hacer, ¿no? Mucha gente se mete al computador a ver si el computador de repente le muestra eso que funciona y entonces ¡bah!, lo encontré y lo dejo así. No, a mí me gusta que lleguen al computador sabiendo perfectamente lo que va a hacer. Entonces no había bocetos. Nosotros, aunque quede mal que lo diga yo mismo, no voy a pecar de falsa modestia, nosotros tenemos un porcentaje de aprobación en primera presentación cercano al 95%, porque somos juiciosos en la primera parte de escuchar muy bien al cliente y de buscar la solución antes de diseñarla. Luego en el diseño lo utilizamos como herramienta para expresar esa solución o esa idea que ya tuvimos primero en la cabeza y que fuimos capaces de escribir. Que si probamos tipografías, yo no sé, tampoco yo estoy detrás del computador de cada diseñador que trabaja en el estudio, yo no. Primero porque uso, creo que 4 en total. Y segundo porque es que cuando uno piensa mucho la idea ya viene con su tipografía, no hay que buscarle la tipografía. Esa que pensaste, esa es. Y ya viene con su estilo fotográfico, ya viene con su tono si la has pensado bien. Y entonces luego pensé que a veces, parafraseando el dicho, es mejor una palabra que 1000 imágenes. Cuando yo pienso en la palabra mar, la palabra no me da opción a pensar en otra cosa. Si busco imágenes, por ejemplo, en Google y me meto a mar, veo un montón de fotos de playas, de cielos, de pescados, de atardeceres, de arena, de cosas que no son mar. Entonces hay que ver que a veces el proceso de diseño no debe superar esa parte escrita. Cuando Wok nos pidió, Wok es una cadena de restaurantes de comida asiática que hay en Bogotá, tienen 14 puntos de venta en este momento y atienden a 200.000 personas al mes aproximadamente. Esto fue hace un par de años y estaban abriendo su nuevo local al lado del Museo Nacional, que es un ícono en Bogotá, arquitectónico que todo el mundo conoce. Entonces cuando nos pidieron que hiciéramos un individual para sus otros locales para comunicar que estaban abriendo al lado del Museo Nacional, pensamos que si lo decíamos justo al revés iba a tener un mejor efecto. Y una vez lo escribimos, empezamos a pensar si debía tener una foto del Museo Nacional o debía estar puesto este texto dentro de un marco o algo así. Nos dimos cuenta que el texto era más que suficiente para comunicar la idea de que abrían al lado del Museo Nacional y en el mejor de los casos para producir una sonrisa también. Y esto meter esta semilla trae sus frutos. Cuando tuvimos que diseñar este 4-pack de Bogotá Beer Company para los supermercados, el diseñador vino y me trajo este diseño que me gustó mucho, que hablaba de la cata de cerveza y de otros atributos de la cerveza, pero lo que nunca me esperé es que justo en la parte de abajo de la caja pusiera esto, ¿vale?
¿qué hace usted leyendo esta parte de la caja? ¿Será que se le acabó la cerveza, no? Entonces él tiene el teléfono para pedir más. Entonces se puede usar el diseño combinado con el texto para reforzar el mensaje. También se puede usar para meterse en problemas. Cuando Bogotá Beer Company empezaba a conseguirse en otras ciudades del país, nos pidió que hiciéramos un aviso diciendo eso, que ya podían conseguir la cerveza de Bogotá Beer Company en otras ciudades. Y se nos ocurrió esto, se nos ocurrió que una cervecería bogotana que se llama Bogotá Beer Company podía perfectamente reírse de los bogotanos, pero no fue así, y el movimiento en redes fue impresionante de los bogotanos indignados y que juraban y prometían que no iban a volver a comprar nunca más la cerveza que los había insultado según ellos. Yo solo estaba haciendo un chiste sobre nosotros mismos. Pero evidentemente no dejaron de comprar y se les olvidó. Luego empezó a venderse en los supermercados. Y entonces quisimos recurrir al momento en el que uno llega al supermercado y en qué está pensando, y usar de nuevo el texto para recordarle a la gente que no se le olvidara meter una cervecita también. Cuando Bogotá Beer Company se ganó 5 medallas en el Mont Selection de Bélgica, que es la competición de bebidas más grande del mundo, y en ese mismo año Bavaria, que es el monopolio de la cerveza en Colombia, había ganado también solo 2 medallas. Hicimos este aviso en el que felicitábamos a todos los ganadores de medallas. No decíamos que éramos los primeros, no decíamos que habíamos ganado más que Bavaria, solo mostrábamos el cuadro y felicitábamos a todos los ganadores. Luego vino la toma nacional de la cerveza, ya se consigue en todo el país, y lo que en cualquier brief sería el punto débil, el punto flaco, el punto problemático de un brief, y es que tenemos menos del 1% del mercado, lo convertimos en la campaña. Decir que éramos solamente el 1% del mercado. En un mundo donde todas las marcas quieren decir somos el 100 o somos el más, nosotros decíamos bienvenidos al menos. Y les dábamos motivos de por qué, ¿no? Aquí estamos los de la cerveza, aquí estamos los de la cerveza sin cosas raras, los de la cerveza sin aditivos, los de la cerveza con sabor. Aquí estamos los de las pequeñas ideas que se vuelven grandes. ¿Vale? Entonces, esa dicotomía, esa problemática que hay en la esencia del cliente, que es como una cervecería que quiere ser pequeña, que quiere ser grande, pero que tiene que mantener una imagen de pequeña, cómo combina esas cosas, ¿no? Y cómo la comunicación y el diseño ayudan a que la gente lo entienda. Somos pequeños, pero con pensamientos grandes. Y en este momento pertenece a una multinacional y sigue gozando del título de la cervecería pequeña más grande de Colombia. Nosotros trabajamos mucho para el sector de la gastronomía y de los restaurantes en Bogotá, y en este caso es un restaurante, Horacio Barbato, al cual le desarrollamos todo el concepto, el nombre, la imagen, el personaje, este cerdito con barba. Y después de 1 año y medio de funcionamiento, resulta que la calle donde quedaba el restaurante cerraba, porque tenían que hacer unas obras muy grandes. Entonces el restaurante estuvo cerrado 6 meses. Y entonces, para su reapertura, le propusimos al cliente hacer este recetario en 6 fascículos, 1 por cada mes, y encargar al escritor Fernando Quirós que escribiera una historia en 6 capítulos, para que acompañara cada uno de los 6 plegables, que en su interior además tenían una receta del restaurante. Entonces él analizó diferentes temas que influían
en el resultado de la comida del restaurante, desde la geografía y otros temas, y lo combinamos con un trabajo fotográfico hecho por Lucho Mariño, con el estilismo de Cristina Tingle, que realmente nos dejó muy contentos, y el efecto que tuvo sobre las personas que recibieron y que volvieron al restaurante como si nunca hubiera cerrado fue maravilloso. Desde luego el aporte de la escritura, de la historia que escribió Fernando, le daba una relevancia a estas piezas que de otra manera no hubieran tenido. Voy a citar a Fernando varias veces porque casualmente cuando armé el portafolio me di cuenta que varios de los temas de escritura que hemos hecho lo hemos hecho con él, o ideas con él como este, el edificio Colpatria de Bogotá, que es todavía hasta dentro de poquito el edificio más alto de Bogotá. Entonces teníamos un proyecto con un fotógrafo, Santiago Larrota, de que él hacía una fotografía de Bogotá desde cada uno de los 50 pisos del edificio Colpatria. Y entonces con Fernando decidimos entregarle cada una de esas fotografías a un escritor diferente y pedirle que nos escribiera una pequeña historia de lo que le sugiriera la imagen. No había ninguna limitación. Unos fueron bastante obvios y descriptivos, y otros, como Daniel Samper Pizano, se imaginó un gran gigante orinando encima de toda la ciudad de Bogotá, curiosamente. Y es otro trabajo, es un libro fotográfico que de por sí el trabajo fotográfico de Santiago hubiera hecho un libro de fotografía excepcional, pero que con la colaboración de los 50 escritores tomó otra dimensión. Este es otro trabajo de grandes satisfacciones. La Fundación Best Buddies es una fundación que trabaja con niños y jóvenes con discapacidad cognitiva, y durante 10 años hemos hecho cada año un calendario en el cual invitamos a 12 fotógrafos reconocidos colombianos cada año, 12 diferentes, y algunas veces unos que han querido seguir colaborando, a que nos regalaran una foto, un retrato, para hacer el calendario. El año pasado, cuando cumplieron 10 años, decidimos hacer este libro que recogía las historias de estos 10 años y todas las fotografías, más de 120 que habíamos hecho durante todo este tiempo. Hicimos este libro que se llama Indiferente. Es solamente una edición, sino que tenía las 4 portadas diferentes. Y dentro decidimos contar la historia de la Fundación y el trabajo de la Fundación a través de casos específicos y de historias muy humanas sobre esta condición que toca a algunas familias, como en este caso estas bellas gemelas en las cuales una tiene síndrome de Down y la otra no. O contar historias a partir de crear un abecedario. Entonces con Fernando Quiroz nuevamente creamos un diccionario donde redefiníamos los significados de algunas palabras que para la Fundación eran importantes. Y lo ilustrábamos, como les digo, con los retratos que habíamos hecho a lo largo de los 10 años en el calendario. Esta foto, por ejemplo, con Carlos Vives en su casa de Bogotá, que es como un milagro, ¿no? La niña lloró durante 2 horas seguidas, y en un instante se giró a darle el beso a Carlos, en el momento en que Carlos estaba tocando una tecla. La tomó y la niña siguió llorando 2 horas más. O esta hecha aquí a 1,5 cuadras en la casa de Gabo. Para esa edición del calendario queríamos hacer el retrato con el personaje o con el joven, en este caso los 2 ya fallecieron. Y aparte les hacíamos una foto de la palma de la mano, porque era un tema de líneas de vida. Entonces cuando le dijimos a Gabo que necesitábamos fotografiarle la mano también, nos miró con Lucho Mariño, que estaba haciendo la foto, y nos dijo: ¿y por qué no más bien me fotografían la pinga?
ahí quedó más que retratado nuestro Nobel. Otra cosa que es bonita de nuestro trabajo es complicarnos la vida. Nosotros tenemos una oficina muy bonita que espero que vayan a visitar a Bogotá. Y hay una parte de la oficina que un poco la teníamos en desuso y se la subarrendamos a un arquitecto amigo nuestro, Andrés Ortiz. Y como a los 6 meses nos dijo que se casaba, y que se casaba en Nueva York. Entonces que si por favor le diseñábamos la invitación del matrimonio. Y le salimos con esto, que era sobreimprimir unos mapas comprados, vintage, que habíamos encontrado de Nueva York, sobreimprimir sobre esos mapas la invitación y un poco una visión del Nueva York como de ellos, ¿no? Entonces hay una canción, hay el tema de este arquitecto que fue el que diseñó el Central Park y el Prospect Park también, había unas recomendaciones de restaurantes, de museos y las actividades que había durante ese verano en Nueva York. Entonces lo que vimos aquí, aparte del tema de la escritura, que se volvió un proyecto casi que editorial, refuerza también el tema de que no hay ideas pequeñas ni proyectos pequeños. Con este trabajo hemos recibido innumerables premios, incluido el premio de la excelencia de Communication Arts en tipografía. Y es algo que si no le hubiéramos puesto ese cuidado, seguramente cualquier diseñador hubiera hecho una tarjetita bien diseñada, bien bonita, y que hubieran quedado felices, ¿no? Pero con esto trascendimos un poquito la idea. Otra vez, ¿no? Qué mejor que las palabras. Si decimos que vamos a hacer el informe anual de sostenibilidad de Alpina en blanco y negro como un concepto, en el sentido de que no vamos a decir medias tintas, vamos a ser claros en lo que hemos hecho, en lo que no hemos hecho, en lo que hemos conseguido y lo que no hemos conseguido. Cuando le fuimos a presentar esta idea al presidente de Alpina, quedó enamorado inmediatamente, gran amante de la fotografía. Luego hicimos un trabajo fotográfico de reportería con Natalia Bejaine, una fotógrafa barranquillera que persiguió a todos los funcionarios de Alpina durante un mes. Y lo hicimos todo en blanco y negro. Cuando llegó el señor de mercadeo dijo, bueno, pero la parte de los productos iba en color, ¿no? Afortunadamente el presidente estaba ahí y le dijo pues que qué parte de blanco y negro era la que no había entendido. Y que cómo se le ocurría que íbamos a meter nada en color en un informe que desde su portada se declaraba en blanco y negro. Pero al año siguiente, y para que no nos odiaran tanto los de mercadeo, propusimos que fuera a todo color. Pero esta vez les propusimos que el informe anual, después de que habíamos hecho ese donde habíamos dejado las cosas claras y habíamos contado toda la verdad, tuviera una visión muy optimista y de reflexión sobre la sostenibilidad y el medio ambiente. Y entonces decidimos hacerlo a través de una fábula de una conversación entre dos vacas. Y entonces a lo largo del informe anual, que es un tema de cifras y de números y de inversiones y de cosas aburridas, íbamos metiendo los capítulos 10 de esta fábula, de esta conversación entre las dos vacas sobre las posibilidades de vivir en un mundo mejor. Claro que tampoco nos amaron de los de mercadeo, porque entonces los productos los hicimos ilustrados esta vez, no fotográficos, entonces tampoco quedaron felices. Y entonces íbamos metiendo los temas que un reporte gris debe tener, alternándolos con los capítulos de la fábula. Desde hace 5 años nos encargamos de la comunicación de Proimágenes, que es el fomento del cine colombiano en el mundo. Y cada año Proimágenes convoca a través del Fondo del Desarrollo Cinematográfico la gran convocatoria, perdón la redundancia, del cine colombiano, ¿no? Invierten más de 17.000 millones de pesos en ayudas al cine colombiano. Y hay una convocatoria para que los cineastas participen y envíen sus proyectos.
Normalmente esto se hace en otros festivales de cine y en otras convocatorias de cine, esta difusión. Y en esta ocasión quisimos llamar a los guionistas del cine, trabajar con ellos, con algunos de ellos, y que nos produjeran unas sinopsis, unas historias muy cortas que sugirieran ideas más grandes para invitar a la gente a participar en la convocatoria con el concepto de hay historias que merecen ser películas. Y entonces los guionistas nos escribieron estos textos pequeñitos con historias muy sugerentes, como esta, ¿no? Que hacía calor, la pista estaba a reventar y la salsa sonaba brillante. Ella se sentía levitando y más sensual que nunca pese a la misteriosa mirada y el extraño olor de aquel inesperado y maravilloso bailarín. Fue un giro rápido mientras agitaba su larga cabellera cuando miró al piso y descubrió las pezuñas de su acompañante. Vale, hay historias que merecen ser venidas. Entonces hicimos estas postales con un look muy editorial, invitando a la gente que tuviera historias, que las trajera, que aquí las podía volver películas. Era bonito porque eran unos textos cortos para trabajar en estas postales que luego imprimimos en Letterpress, con lo cual podíamos jugar bastante con el texto y hacer un ejercicio tipográfico casi que gratuito, ¿no? Pero reforzando el tema de que eran textos y que no queríamos disfrazarlos ni acompañarlos de ninguna imagen, porque las historias por sí debían tener toda esa sugerencia, ¿no? Los comerciales de televisión y de cine que hicimos, de hecho, era la pantalla en negro con estos textos leídos por un actor, igualmente no tenían nada de imagen. Otras veces usamos la palabra para explicar lo que hacen las empresas. Esta empresa, que se llama Conejo Blanco, desarrolla ejercicios y metodologías para empresas en innovación y design thinking. Y entonces, aunque tenía un nombre bastante, a pesar de que tenía un nombre bastante críptico, digamos, porque si no está la referencia clara de Alicia en el País de las Maravillas, pues no se entiende el conejo blanco. Lo que hicimos en la imagen corporativa era explicar con las palabras un poquito lo que ellas hacían, ¿no? Y entonces encontramos el juego este en el que, cambiando una o un par de letras de una palabra, movíamos de un pensamiento hacia otro, que es exactamente lo que Conejo Blanco hace. Los sándwiches del señor Ostia es una pequeña sanduchería de unos amigos que son los mismos dueños del restaurante Don Ostia en Bogotá. Don Ostia es la palabra vasca para llamar a la ciudad de San Sebastián en España. Y desde que pusieron el restaurante Don Ostia, al cual también nosotros hicimos la imagen, la gente se creía que era Don Ostia, el señor Ostia. Y llegaban cartas inclusive al restaurante que decían Don y abajo Ostia. Entonces siempre era como un chiste interno, y cuando decidieron montar la sanduchería tardamos 2 minutos en decidir el nombre y decir, no, hay que hacer los sándwiches del señor Ostia, porque así es como nos han venido llamando. Entonces desarrollamos esta imagen muy sencilla de los sándwiches del señor Ostia, que tiene como condición que se pueda hacer en una papelería, o sea, está toda diseñada en tipografía Courier, se puede hacer en cualquier PC toda la imagen, y se puede imprimir en cualquier papelería en negro sobre un papel amarillo. Y esta es una pieza que hicimos cuando estaban cambiando el proveedor de pan, y entonces nos pidieron que hiciéramos una pieza sobre el pan. Y entonces representamos los sándwiches, que es la esencia del restaurante del lugar, con esta frase. Wok, el restaurante que les hablé al principio, tiene la gran incongruencia de que es un restaurante tremendamente colombiano que trabaja con las comunidades del agrimento de Colombia, pero que prepara comida del sudeste asiático únicamente. Y entonces es algo que siempre hemos querido contar, ¿no? En Wok no desaprovechamos ningún pedacito de papel que harto cuesta para enviar un mensaje, ¿no? Desde los palillos, decimos palito chino, mata tenedor.
en cada pedacillo. Entonces los individuales siempre los hemos usado y se ha vuelto un medio de comunicación que se ha vuelto un símbolo de la marca. De hecho estamos a punto de suspenderlos porque es mucho papel, pero estamos viendo entonces cómo vamos a contarle a la gente las cosas que queremos contarle, ¿no? Como esta historia que empieza con Jolie Ledesma, que es una de las meseras de Wok, y cómo viviendo ella de un pueblito pequeño del Cauca, le cuenta a sus papás que trabajan en un restaurante de comida del sudeste asiático, donde preparan platos que ella nunca había imaginado. O donde cogimos el lugar de nacimiento de cada uno de los empleados de Wok, contrastándolo con que servían comida de otras ciudades y de otros pueblos, como Chiang Mai, Hat Yai, Phuket, Hanoi, Bangkok, Pekín, Jawlong. Entonces es gente de todos estos lugares de Colombia preparando y sirviendo comida de todos estos lugares. O explicarle a la gente cómo un pescado que proviene de Vallasolano, pescado por Euclides Baloy, se convierte en un plato de sashimi o de tempura en una receta japonesa. O cómo aprovechar para felicitar a la mujer en su día y darle algo que luego pueda seguir usando, ¿no? Si hacemos una pieza con la marca y que parezca muy publicitaria, en cambio se le entregábamos el cartoncito, pero luego podía seguir exhibiéndola durante todo el día, exigiendo diferentes cosas, como piropos, chocolates ilimitados, abrazos y flores. Y así entablar una relación con las personas que vaya más allá de sentarse en el restaurante y comer. Escribir también nos permite ser rápidos, ¿no? Este individual nació de una reunión con el cliente, con el dueño de Wok, que estábamos comentando que el dólar a 3.300 pesos era una cosa loca y que nosotros que veníamos defendiendo el consumo local, pues íbamos a tener ahora unos buenos tiempos, ¿no? Y entonces en 2 días pudimos tener este individual, cuando evidentemente en los periódicos no se hablaba de otra cosa sino de ese récord histórico del dólar. También somos buenos en llevar la contraria, ¿no? Entonces el cliente nos pidió que en estos paraguas que tienen en los parqueaderos cercanos a los restaurantes, para cuando está lloviendo la gente pueda llegar al restaurante sin mojarse, le pusiéramos el logo y el website por detrás, por fuera, nos dijo. Entonces le dijimos, no, el logo y el website por fuera, ¿para qué? Dice, no, porque el website, para que la gente entre y tal. Y yo, pero a ver, si está abierto el paraguas es porque llueve, el que está adentro no va a ver el logo de afuera, y los otros que están afuera tampoco, porque está lloviendo y se están mojando, están corriendo, entonces tampoco van. Entonces más bien escribamos algo por dentro, y algo que si lo recogen en el parqueadero y va para el restaurante, pues vaya ya sugiriéndole qué puede comer con este clima tan inclemente. También en Wok nos preocupamos mucho por el tema de que la gente disfrute y comparta los momentos de la comida, que muchas veces son los únicos de relax y tranquilidad durante el día, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos fue que cuando la gente pide la clave para el Wi-Fi, lo primero que le sale es una pantalla que le dice, ¿de verdad se va a conectar a internet ahora? Porque no, más bien disfruta de la comida y de la gente. Luego abajo dice que si tiene mucha urgencia se conecta y se puede conectar. Y entonces empezamos a ver y sacamos esta serie de individuales reproduciendo las típicas conversaciones de chat que muchas veces tiene la gente, ¿no? ¿Qué hubo? ¿Qué hacen? Nada, aquí almorzando un amigo. Ah, ¿qué más? Ah, ¿y usted? Igual acá. Ah, qué bueno. Y le recordábamos a la gente que en la mesa la mejor conversación es con quien tiene al frente, para que evitaran estar teniendo interesantísimas conversaciones y perdiéndose de lo que tenían enfrente o alrededor. Todas reales lo sacamos de los chats de los chicos de la agencia. Esta ni siquiera tenía una respuesta. Pero luego decidimos ir un poquito más allá y nos inventamos una aplicación, una app.
Entonces le sugeríamos a la gente que si dejaba el teléfono quieto sin levantarlo ahí durante toda la comida, gratuitamente iba a bajar una app que le permitía disfrutar la comida y de la compañía que tenía alrededor. Curiosamente tuvo bastante éxito en las redes, porque la gente le hacía la foto y decía ya, no más, lo dejo ahí y ya me pongo a disfrutar mi comida. Todas estas que les he mostrado son ideas que, si bien tienen algunos elementos de diseño y quisiera pensar además que están bien hechas, dudo que tuvieran una mejor ejecución que su versión escrita. Y dudo que cualquier imagen hubiera ayudado más a transmitir el mensaje que teníamos. Obviamente he tenido la oportunidad de trabajar con muy buenos redactores como estos que están aquí. Y el trabajo que ustedes han visto, obvio que no lo he hecho yo todo, faltaría más. Si no lo he podido hacer con estas maravillosas personas que han estado o están en el estudio. Muchas gracias. Pues me parece interesante que usted se enfoque más que todo en la publicidad y en la imagen corporativa, pero lo que se me hace interesante es que usted use tipografía y textos tan extensos para comunicarlo, sustituyéndolo muchas veces por imágenes. Y en publicidad lo más normal o cotidiano es que se use 70% imagen y 30% texto. Es lo más normal. Pero, o sea, usted usando tipografía, mi pregunta es ¿por qué hacerlo de este modo? Y cómo hacer que funcione, que los consumidores no se cansen o no se aburran de leer un texto tan largo. ¿Cómo es su nombre, perdón? Alan Cafiel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esto tiene muchos motivos, la respuesta para tu pregunta. Uno, en el caso de Wok, por ejemplo, es un tema presupuestal también. Nosotros estamos actualizando como unas 6 o 7 veces al año los individuales, entonces, y no tenemos un presupuesto muy grande para una producción muy grande. Otro aspecto importante es el momento, ¿no? O sea, cuando la mayoría de estos textos los ponemos sobre un individual que está esperando al comenzar cuando se sienta. Desde el momento en que se sienta hasta que ese individual queda cubierto con un plato, pasa un tiempo que puede rondar entre los 10, 15 minutos. Entonces creemos que es un momento ideal para que la gente pueda abordar un texto relativamente largo, ¿no? Yo soy un gran defensor de los textos y un gran enemigo de esa frase que ha cogido mucha fuerza sin tener un fundamento cierto, que es que a la gente no le gusta leer. Yo creo que a la gente no le gusta leer lo que no le interesa, pero sí creo que le gusta leer lo que le interesa. Entonces, en la medida en que con Wok además se ha establecido una comunicación con la audiencia, entonces creo que podemos darnos ese lujo y exigirle de golpe un poquito más que no solo un impacto visual. Al principio de mi charla hablé de la redacción publicitaria y hablé de ese libro y hablé de Dylan Holmes porque justamente y de golpe con un aspecto un poco nostálgico de viejito.